La sustancia, los extremos de sus extremos. Los cines del mundo están a punto de recibir en sus pantallas a La Sustancia, la nueva película de Colar y Fargeat, que recibió el premio a Mejor Guión en el Festival de Cannes 2024, pero que también sacudió a la asistencia delicada, forzándola a abandonar las salas donde se proyectaba. Con una historia tan sencilla de seguir, pero en una forma realmente extravagante que va del gore extremo al drama personal, La Sustancia es, por momentos, una experiencia viscosa y por otros, una propuesta visual tan arriesgada como ingenua. Como resultado, la pantalla se sacude en una mezcla de ciencia ficción, horror corporal, estupendas actuaciones y una banda sonora poderosa como el discurso mismo que lanza Coral y Fargeat. Y como en el podcast Cine Garage queremos mucho a la gente que nos escucha, armamos este episodio para darles una lista de sugerencias que van desde la literatura hasta la música y el horror francés más impetuoso, todo para que disfruten más la casi indescriptible propuesta de La Sustancia. Para hacerlo, la invitada perfecta es Saraí Campech, colaboradora de Cine Garage, periodista cultural, colaboradora de La Lista y conductora de 80 millones, programa en 11 TV dedicado a visibilizar las discapacidades. Hablemos de los extremos de La Sustancia. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Saraí Campech, has vuelto a los micrófonos Cine Garage por una lluvia de circunstancias y de casualidades que nos tuvieron ayer. Estamos grabando un día después de haber visto La Sustancia, una de las películas más controversiales del Festival de Cannes de este año. Antes de darte la bienvenida, recordarle a la gente que se suscriban a este podcast, que le den al icono de la campana para que estén al tanto de todo lo que estamos publicando para ustedes. Y ahí, ¿no? Van a ir recibiendo, si se suscriben y le dan al clic al icono, van a ir recibiendo conforme estrenemos estos podcasts Cine Garage, que quiero agradecer a todo el mundo que nos oye. Estamos ya en más de 40 países, Saraí. Entonces, con ese dato te doy la bienvenida nuevamente a los micrófonos Cine Garage para hablar de La Sustancia. Exacto, mira nada más, este es el podcast que no conoce fronteras. Sí, no, creo que controlamos más países que la ONU. O sea, nos hacen más caso a nosotros que a la ONU, con eso te digo todo. Le decía yo a la gente, Saraí, ayer nos encontramos en el cine una función que organizó Movie, que son quienes traen la película a México, La Sustancia, una película de Coral y Fargeat, que recibió el premio al Mejor Guión en el Festival de Cannes y que tiene, pues como todas las películas, desde mi punto de vista, entretenidas y realmente disruptoras, tiene el honroso sello de haber sacado gente de la sala de cine donde se estaba proyectando y aún así recibió el premio al Mejor Guión y en consecuencia mucha de la academia seria y que buscan y que guardan el prestigio de festivales que no les dan un peso, porque los festivales no pagan por ir, nos invitan, pero la situación es otra, dijeron, ¿cómo es posible que una película tan sangrienta, tan violenta, que ya iremos describiendo aquí a lo largo de este episodio, haya sido proyectada en Cannes y que además le hayan dado un premio, Saraí? Ayer vimos la película y creo que si en algo podemos concordar es que es una película impactante. Es una película que te descoloca y que estaba recuperando alguna de las notas de cuando se proyectó en el Festival de Cannes y decía que pues en la sala de Bussy se había convertido en un festival de Sitges, con los gritos del público, las risas incontrolables, celebraciones incrédulas en lo que estaban viendo. Una orgía de sangre e hígado que contiene las escenas de terror, gore, más brutales y repulsivas que se han proyectado en toda la historia de la competición oficial de Cannes. Yo ahí tengo mis dudas, pero bueno. Ahora nos dices por qué son tus dudas. Yo nada más decirle a la gente, ¿no? Comparar festivales siempre está mal, siempre puede caer como un halago, pero puede caer también como una especie de insulto, ¿no? El Festival de Sitges, si alguien no lo conoce,
Es un festival que se hace ahí cerca de Barcelona, en Cataluña, y en donde se presenta cine de género, ¿no? Cine fantástico, cine de terror, ciencia ficción, un festival muy prestigioso que tiene ya muchos años y que ha presentado verdaderas obras trascendentes. Ahí, por ejemplo, se vio Huesera antes que en el resto de México, también con muy, muy buena recepción. Entonces, decir que se convirtió en Sitges puede caer como un halago, pero puede caer así como de, ay, pues Cannes dejó de ser Cannes para hacer otra cosa, cuando en realidad, cuando a mí me dicen la sala se volvió en un festín de sangre y vísceras, no es sino invitarme a ver la película. A mí ese tipo de películas sí me gustan, por ahí camina esta, y como dices, es una película que te sacudió a Cannes. Movie la compró en Cannes antes de ganar el premio, ya habían dicho que le iban a traer a México, en parte porque, pues sí, toda la movida y todo el cine en donde está metida Coralie Fargeat es muy renombrado en el mundo. En segunda, porque Demi Moore está metida en la película, ella es la protagonista de la película. Y en tercera, porque creo que Movie lo sabe, tendrán sus números, el terror, el gore, venden mucho en México, es un género muy querido en este país, Sara, y no sé si quieras comentar algo por ahí o darnos tus primeras impresiones de lo que vimos ayer. Vámonos por partes, diría Jack. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Yo empezaría resaltando, porque luego nos engolosinamos y se nos va un poco la hebra, pero pues el trabajo también cinematográfico que realiza esta realizadora, ¿no? En torno a, pues bueno, una dirección de arte, pues que inunda la pantalla más allá de la sangre y al espectador, ¿no? Y el trabajo que está a cargo de Stanislao Rey de Benet. El diseño de vestuario también a cargo de Manuel Jodkowski y la fotografía de Benjamin Krapan. O sea que no es poca cosa. Y bueno, no tampoco podemos dejar de lado la música de Rafael. Hay una banda sonora combinada con una selección de canciones realmente impresionante. Y pues bueno, si a esas vamos, porque ya creo que estamos dejando claro que la película técnicamente es un prodigio, creo que hay una propuesta visual poderosísima en donde hay parte del discurso de la misma. Yo aviso desde ahora, mi crítica a la película está publicada ya en el perfil Patreon de Cine Garage. Entonces, agregar a eso un trabajo intenso, muy bien logrado, exhaustivo, con litros y litros y litros de sangre al estilo Carrie, del departamento de efectos especiales, ¿no? Yo me quedé mientras corrían los créditos, y sí, la lista de personas que trabajaron en los efectos especiales de compañías, de proyectos, es realmente apabullante. Entonces, dejando clara esa parte la primera que descuartiza Jack es: la película visualmente es realmente interesante, más allá de lo que esté contando. ¿Qué está contando, Saray? Bueno, pues está contando una de las grandes preocupaciones y ocupaciones de las mujeres, que es salir de ese corsé en el que desde la historia de los tiempos, ¿no? Se nos ha asignado a las mujeres de te tienes que ver bonita, te tienes que ver fresca, te tienes que ver perfecta. Sonriente. Sonriente, porque las mujeres deben de sonreír, aunque estén chimuelas, ¿no? Como y no es una cuestión ahí de ofensa hacia nadie, sino porque hay una escena en la película. Sí, vean la película, ¿no? Sí. Pero que al final, justo también leía una declaración de Demi Moore que decía: ojo, no somos antihombres, solo somos anti-imbéciles. Claro. O sea que engloba todo, porque es enfrentarte pues desde el personaje que va sentado junto a ti en el transporte público y tu vecino. Exacto, tu compañero de trabajo, pero el señor del supermercado, o sea, como todas estas cuestiones, incluso entre mujeres, ¿no? O sea, que eso también es muy... Sí. Y lo podemos ver en el desdoblamiento de estos personajes, que a veces
podemos ser como las mejores, las peores críticas, y como decía aquella como era entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Y creo que esta película algo vio, sin caer en los clichés, además, y sin caer en lo esquemático. Sí juega con lo esquemático con algunos personajes justo para reforzar el discurso que tú estás diciendo, pero está tan bien escrita, que de ahí viene creo que el parte del premio que le dieron en Cannes, que pues en realidad no hay protagonistas, todos son antagonistas. Y regresando a lo que dijo Demi Moore, el hecho de que todo mundo sea antagonista también nos dice, y va a ser, lo voy a dejar grabado aquí, el único despunte optimista de parte mía en el año, que tengo uno al año, es este, ¿no? Si todos somos el problema, también todos somos la solución. Y creo que la película sí camina para allá a través de la historia de una actriz, un poco venida menos, pero que tiene un programa de televisión bastante exitoso, a quien eventualmente el productor, Dennis Quaid, haciéndola de un Trump de la televisión. Ya luego les contaré algún día mi experiencia con Dennis Quaid, poco agradable, y creo que en parte por eso le quedan estos papeles. Deciden que la van a sustituir. Y en el trance, en el no sé qué va a pasar conmigo, esta mujer tiene un accidente, llega a un hospital. Estoy contando los primeros 4 minutos de la película. A mí la introducción me parece súper imaginativa, muy propositiva. Toda esta serie de elipsis temporales que hacen en el Walk of Fame de Los Ángeles, aunque no sabemos si la película transcurre ahí, aunque pistas hay. Pues bueno, tiene un accidente, llega a un hospital y ahí mientras la checan, un enfermero le cuela ahí un dato en el que ella se entera de la existencia de una sustancia que puede dar una mejor versión de ella, más joven, más bonita, ¿no? Como más televisable, que creo que es parte del asunto. Y la única condición es que tiene que ser 7 días, como es realmente, es decir, este mismo personaje, Elizabeth, se llama dentro del cuerpo de Demi Moore, y otros 7 días en el cuerpo rejuvenecido. Y a partir de ahí, la película toma unos caminos tan variados, tan divertidos, tan entretenidos, pero tan confusos que la de cosas que oí ayer con los muchachos influencers, que nomás no dan una. Hay que leer, muchachos, hay que ver películas. Si van a hablar de cine, vean otras películas. O sea, y de ahí justo surgió la idea de este podcast. Hay tantos datos para darle a la gente para que se la pasen mejor viendo esta extravagancia de película, que ayer la verdad lo que oí en el baño de hombres, principalmente, porque creo que las que cacharon la idea fueron todas las chavas que estaban ahí. En el baño de hombres se dijeron unas barbaridades que no te quiero yo contar, ¿sabes? Y entonces justo la invitación para hacer este podcast es decirle a la gente, miren, van a ver algo muy raro, pero si checan esto, si checan estas cosas, si ven estas otras películas, queremos creer que se la van a pasar mejor viendo una película como La Sustancia. No sé si estés de acuerdo conmigo, Saray. De hecho, yo te he de confesarles que no había como leído demasiado de la película, y fui con ojos nuevos, no tenía así como que mayor referencia, y fui entrando en una vorágine muy particular de primero, claro, sí, por supuesto, y mira nada más, ¿no? Y bueno, ¿cómo se atreve? ¿Cómo te aseñoraste? No, pero no, en el sentido de que van y me dicen, te pones esta sustancia, o sea, pues, es muy diferente, te untas estas cremas, ¿no? Claro, te inyectas esta agujota, ¿no? Pero no viste a nadie, o sea, no tienes nada, ninguna referencia, ¿no? Un poco también es esta crítica hacia esta sociedad de consumo, ¿no? De un consumismo desmedido que no verificas. O sea, es de tómate todas las mañanas tu agua caliente con vinagre de manzana. Claro. Y 2 gotas de limón y cúrcuma y lo agitas y luego te agitas tú y vas a ver los resultados, ¿no? sin preguntar, sin consultar, ¿no? Como que estamos en este círculo vicioso de, ahora toca esto, ¿no? Esto es lo que toca hacer, tomar, comer, untarse. Y esta chava en este trajín acaba entrando a este círculo de esta sustancia que de entrada suena maravillosa y que me hizo pensar en un primer momento, y es ahí donde quiero empezar a dar, no sin mencionar, ¿no? La película anterior de Coralie Fargeat,
Venganza del Más Allá, que en parte vamos a explicar al rato para que vean por dónde van también los asuntos de las sangres en esta película. A mí me hizo pensar en un momento, desde haber visto el avance de la película, viendo que nuestro personaje va a rejuvenecer, pero que cumple una serie de condiciones para, digamos, cuidar el cuerpo nuevo, mientras el cuerpo viejo también tiene que estar ahí medio mantenido en el mejor estado, no decaer, digamos. A mí me hizo pensar en La muerte le sienta bien, Death Becomes Her. La película a mí me parece realmente divertida, de Robert Zemeckis, escrita por Martin Donovan y David Coeb, en donde pues un poco hay una idea más en un tono de humor macabro, esta idea, ¿no?, de tratar de recuperar esa belleza juvenil a través de dos mujeres mayores, ¿no?, que se sienten mayores, que se sienten rebasadas justo por estas presiones de las que hablas, y que deciden hacer una especie de pacto, también con una especie de sociedad secreta a través del cual ingieren una sustancia rara que las rejuvenece, y eso las lleva a un encuentro justo con la muerte. La película a mí me parece fenomenal, y si yo tuviera que recomendarle a alguien algo para disfrutar más La Sustancia, yo les diría, vuelvan a ver o acuérdense de todo lo que pasaba en La muerte le sienta bien, Saray. Sí, totalmente. Además, pues Meryl Streep siempre maravillosa, ¿no? Y con siempre es garantía. No, y con esa capacidad de verse mucho mayor, y en el siguiente cameo y sin inteligencia artificial y verse radiante, ¿no? O sea, esa parte creo que, bueno, y Goldie Hawn también. Al principio cuando soltaron el avance y después el tráiler, pensé, es el de Neon Diamond en 2024, ¿no? Esta de Nicolas Winding, que también abona un poco por ahí, ¿no? Sí, que camina en estas ideas de la explotación de la imagen femenina, la presión especialmente a través de los medios de comunicación, porque hay que decir que mucha de la presión que el personaje de Demi Moore, Elizabeth, es víctima de y al mismo tiempo asume como real, viene porque trabaja en un canal de televisión, ¿no? Creo que por ahí se nos va colando poco a poco hasta que llega a ser muy claro una crítica durísima a los medios de comunicación, en particular a la televisión, que sexualizan de una manera brutal a las mujeres, tanto que cuando creen que ya no son más sexualizables, las desechan. Y ejemplos hay muchos. Esta película entra por ahí. Y sí, algo de Nicolas Winding Refn también podemos encontrar ahí, ¿no? Este intento por enmicar la belleza, ¿no? Para que siempre esté ahí, para que sea ultra perfecta, ¿no? Para que el maquillaje haga su trabajo, pero al mismo tiempo no se note. Es una cosa bien, bien extraña. Ahí estaría la siguiente recomendación para que la gente le entre al disfrute de la película. Aquí no les vamos a decir ni qué significa, ni qué quiso decir, no les vamos a explicar el final, que además es clarísimo. El final es tan brutal, tan sangriento y tan gore, tan extravagante y tan desbocado, que es clarísimo. Con eso quiero dejar claras las intenciones de la película. Y es muy desalentador. Es una película muy oscura, muy pesimista en ese aspecto. Más que oscura, es pesimista. Sí, que no importa lo que hagas. Estamos atrapados justo en ese círculo vicioso. Entonces, ahí están ya dos películas con las que podemos empezar. Yo creo que hay mucho de La muerte le sienta bien en esta idea. Está el espíritu, ¿no?, de Neon Demon de Nicolas Winding Refn, también ahí metido. Pero la verdad es que conforme la película va avanzando y conforme vamos viendo las acciones y las consecuencias de los actos de estas dos personas que son la misma, una mayor y una más joven, a la que eventualmente contratan para esto. Todo lo que estoy diciendo está en el avance, o sea, de hecho, esta es una película que se debe experimentar. Aunque les digan que acaba, la tienen que ver porque se tiene que experimentar. Entonces, cuando están, ¿no?, intercalando acciones en la calle, entre ellas mismas, viendo qué hace una cuando la otra no está, porque repito, tienen que alternarse, tienen que hacer switch una con la otra, yo no podía dejar de pensar en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Saray. Y yo, la verdad, más allá de que es un relato impresionante, es uno de los mejores relatos de horror libertino, ¿no? Porque Dorian Gray era un libertino enamorado de sí mismo. Más allá de que es, y repito, un gran texto,
les va a dar mucho contexto y mucha idea al ver lo que está pasando entre estas dos mujeres. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, no voy a hablar de la película, pero sí voy a hablar del retrato de Dorian Gray, ¿no? Es la historia de este muchacho guapísimo, súper atractivo, que es Dorian Gray, que en algún momento le hacen un retrato, ¿no? Eso es lo que cuenta el texto. Y él, al verse más guapo en el retrato de lo que él cree que es, dice, a mí me gustaría ser por siempre tan bello y tan joven como lo que está en el retrato. Y todo aquello que pudiera corromper mi imagen se desvaneciera, ¿no? Entonces, lo que ocurre a partir de ahí es que Dorian Gray, que no es ninguna pera en dulce, que es, sí, por un lado es un libertino, es un hedonista, tiene muchas libertades, se está entregado al placer, pues no es de ninguna forma una buena persona. Y conforme va cometiendo varios tropiezos éticos y morales, ¿no? Dejar plantada a una novia, hablar mal de los demás, todos estas oscuridades que él tiene adentro de ese cuerpo tan perfecto, se van manifestando en el retrato que le hicieron, que cuando él ve lo que está pasando, que cada vez que hace algo mal, el retrato se empieza a deformar, se empieza a convertir en un monstruo, él decide esconder el retrato, ¿no? Y lo tiene ahí guardado en un cuarto oscuro en donde nada más él lo puede ver, hasta que eventualmente nos vamos dando cuenta que, y él en particular, el monstruo que se está creando ahí es el verdadero Dorian Gray, mientras que el otro, el de la imagen perfecta, el de la juventud, que todo mundo dice querer, porque tampoco lo quieren mucho, es una falsedad. Y lo interesante es que los dos son la misma persona, nada más son como dos caras de la misma moneda. Y la verdad, yo sí lo quiero dejar muy claro. ¿Será porque lo leí muy joven, que me emociona tanto hablar de eso, porque luego regresé al texto? Cuando lo leí la primera vez, Saraí, yo no podía dejar pasar más tiempo para seguir leyendo el texto. Es uno de los mejores textos que van a poder leer ustedes en su vida, el retrato de Dorian Gray. Totalmente, y creo que es eso, o sea, al final el hecho de que lo hayas leído tan joven, en un proceso en el que de cierta manera pasar, no sé, supongo que de la adolescencia a la juventud, es que podría ser desde un poquito antes, ¿no? Una preadolescencia, que empiezan los hombros a ensancharse, pero sientes que los brazos no están como que te sientes ahí como disparejo, sí, ¿no? Y que estás disparejo. Estás en ese proceso y estamos hablando también de esto que es la dismorfia corporal, que es parte también de esta película, ¿no? El cómo es una parte es lo que te dicen, la que te compras y la que tú empiezas a ver en el espejo. Y muchas veces la realidad está completamente alejada de todo eso. Estoy seguro que si lo buscan en internet, ahí se lo encuentran. O sea, no tienen ni siquiera que ir a la librería. No van al libro de viejo y lo van a encontrar. Sí, ahí va a estar. Debe haber una versión electrónica para quien lee en Kindle como yo. La verdad es un texto bien accesible que yo recomiendo darle mucho a la gente joven. O sea, yo si tuviera... De hecho, no creo que los sobrinos ya están en edad de leer, ya tienen 8, 9. Yo creo que ya les toca leer el retrato de Dorian Gray. Hace rato que decías, Saraí, pues sí, el personaje de Elizabeth Sparkle, ¿no? Así como la deslumbrante Elizabeth. Decide meterse la sustancia así sin preguntar, sin cuestionarse, justo cayendo ante la tentación, ¿no? De tener una mejor versión de ella misma, hundida en la depresión. Ya verán ustedes si Elizabeth es buena persona o no, van a juzgarlo a la hora de ver la película, y eso es parte de la idea. El hecho de que no cuestione tiene que ver, como dices, en este sistema consumista en el que estamos metidos. Pero a mí me hizo pensar en un cuento que me gusta mucho de Richard Matheson, que se llama Botón, Botón. Y yo ahí, de hecho, si bien la película, La Sustancia, tiene unas dosis de horror y de gore escandalosas, porque quiere ser escandalosa, yo la considero más bien una película de ciencia ficción. Sí. Primero, porque estamos utilizando una sustancia que en teoría proviene de la ciencia, y que en teoría te va a hacer bien, ¿no? Pero que en realidad convierte el futuro de esta mujer en algo que nunca se imaginó. Con todas las dosis de terror, y ahora nos vamos a ir a este cuerpo de películas francesas al respecto, para mí La Sustancia es una película de ciencia ficción. Por eso empecé a pensar en Matheson,
y por eso empecé a pensar en Botón Botón, que hay una película por ahí con Cameron Díaz. Ahí, dos, tres. ¿De qué va? ¿De qué va Botón Botón? Y yo también le recomiendo a la gente que le den a Matheson a sus infancias. Es una ciencia ficción muy paranoica, pero muy entretenida. La historia va de un matrimonio joven, que tienen algunos años juntos ya, que de repente reciben una caja dentro de la cual viene un aditamento con un botón rojo. Y al poco tiempo llega un personaje misterioso vestido de negro a la casa y les dice, ¿ya recibieron la caja? Si ya vieron el botón, sí, ok. Si ustedes oprimen el botón, van a recibir, creo que les dice $50,000, así, sin preguntas, sin impuestos y en efectivo. Pero a la hora de oprimir ese botón, alguien que ustedes no conocen va a morir. No tienen que verlo morir, no lo conocen, no van a saber quién, y esa persona ni la gente alrededor va a saber quién oprimió el botón. Y el dilema que acaban aceptando además es, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Por un lado, ella dice, pues es que mira, este es un dinero que nos cayó así de la nada, podemos disfrutarlo, no vamos a tener ninguna consecuencia, no va a pasar nada, no nos vamos a enterar. Y el otro le dice, oye, pero pues a final de cuentas alguien se va a morir, esto no está mal, esto no está bien. O sea, hay ahí un dilema y una evaluación moral, ética y humana bien interesante en un cuentito súper, súper corto que dibuja esta ciencia ficción muy personal, muy existencialista, pero muy intensa, en donde yo creo que podemos también entender un poco las motivaciones y las reacciones, en especial del personaje de Elizabeth, que dice, no, pues si esto es lo único que hay que hacer, ¿no? Inyectarse la cosa esta y ahí seguir las poquitas reglas que me dan, pues, ¿qué más puede pasar, no? Poniendo en juego, por supuesto, sus propios principios hacia ella misma, humanos, y el propio conocimiento que tiene ella de sí misma, ¿no? ¿Qué tanto se conoce a sí misma que va a tener que lidiar con otro yo que es ella, ¿no? Y acá el duelo en la decisión del matrimonio de darle o no al botón es, oye, pues sí, ¿qué tanto conocemos a los demás? Porque pues un desconocido sí puede ser el señor que va cruzando la calle y que nunca vamos a volver a ver, pero ¿qué tanto conocemos a los demás? Un desconocido en realidad puede ser cualquiera. No voy a dar el final del cuento para que lo lean. Yo creo que esa dosis de ciencia ficción le sienta muy bien a la sustancia y hace del personaje algo bien, bien interesante. Y creo que Demi Moore lo hace espectacular, Sara, y no sé cómo la viste tú. La vi increíble, que bueno, creo que todas están increíbles, ¿no? Pero ella en particular, o sea, la forma en la que se entrega a hacer desde esa persona que está haciendo ejercicio y que toda es una fitness, buena onda, ¿no? Pero que de repente siente ahí ya pasos en la azotea porque se le ocurre meterse al baño no equivocados, se mete a propósito al baño de hombres porque el de mujeres está fuera de servicio, y ahí es donde escucha de primera mano que pues, dicen, esta señora ya se llamaba, ¿no? Que le van a dar cuello en el canal. Cómo se va transformando, cómo va enfrentándose a esos propios demonios, enfrentándose a ella misma, cuando en ese momento crucial en el que dices, ya toca el botón rojo, su propia, pues no sé cómo podríamos decir, como egoísmo. Porque además es egoísmo y es enamoramiento de sí misma. Esta mujer está atrapada en este círculo vicioso, ¿no? Se ha creído lo que le han dicho que ella tiene que ser, y en parte esa es una de las aportaciones de la película. Nada más una pregunta. Bruce Willis y Demi Moore estuvieron casados, ¿verdad? Bueno, no sé si se casaron Pero tuvieron hijos e hijas, sí, ¿no? Ahí va el dato de la trivia malsana. Bruce Willis es parte del reparto de La muerte le sienta bien. Y ahora Demi Moore está en la sustancia. Lo dejo ahí nomás para el misterio. Hola, yo soy Eric Estrada y vengo a hacerles una invitación. Que se sumen al perfil Patreon de Cine Garage en www.patreon.com
/Cine Garage. Al hacerlo, al suscribirse, ustedes tendrán acceso a todas las críticas de todos los estrenos en los cines de México y del mundo, así como entrevistas, cobertura de festivales de cine nacionales e internacionales y todo lo que necesitan para estar al tanto de lo que ocurre en los cines de este lado del planeta, el lado del cine. Gracias personales a Tania Ojeda, Ezra García Alcázar, Víctor Leisegui, Abraham Villeda, Lucía Hernández, Aurora Ojeda, Abril Alzaga, Rosana Reynoso, Gaby Guillén, María Isabel Méndez. Ellos y ellas ya están suscritos al perfil Patreon de Cine Garage y con su aportación, con la aportación de toda la gente que ya está ahí, nosotros podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage. Así que ayúdenos a seguir saliendo semana con semana para discutir, como les dije, lo que nos importa de este lado del mundo, que es el mundo del cine. Suscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage. Por cierto, también tenemos entradas a premieres y funciones especiales. No hay pierde. www.patreon.com/Cine Garage. Ahí les esperamos. Oye, otra película que también me gustaría traer es la de Requiem for a Dream de Aronofsky. Sí. Con este juego que hace de justo de las sustancias y de estos viajes, ¿no? Por un lado son los viajes psicodélicos y acá son desde el viaje de comerte unos camarones hasta de meterte la sustancia. Y visualmente se parece mucho a la película. Tiene muchas dosis de Aronofsky en cuestión de estas elipsis visuales, estos cortes rapidísimos en donde nos dan a entender la emoción, ¿no? El rush, no quería decirlo así, pero la emoción de estar comiendo ya sea un plato de camarones o metiéndote una sustancia que supuestamente te va a hacer bien, y al mismo tiempo el poco control que se tiene sobre eso, ¿no? Creo que ahí entre Danny Boyle, Trainspotting, Aronofsky, tenemos visualmente una pista para darle a la gente, ¿no? Entonces, acuérdense de eso para que más o menos vayan cachando por qué la película está montada como está y por qué de repente tiene estos encuadres tan extraños. Hay mucho close-up, porque creo que lo que nos quieren acentuar primero, ¿no? Es estas texturas que pueden ser muy tersas y muy invitantes, pero por el otro lado pueden estar llenas de arrugas y de cicatrices y de verrugas. Esta cercanía con los personajes hace de este círculo vicioso algo muy, muy presente. También lo quiero dejar por ahí. Hablando de transformaciones, hablando de un personaje que sale del otro, esta duplicación de cuerpos dentro de la misma mente que tendríamos que tratar de explicar, ¿no? Ahí está también la dosis de ciencia ficción. No se les olvide, por favor, que tenemos en medio a un señor como David Cronenberg. Si ustedes revisan las películas de David Cronenberg, si ustedes empiezan a familiarizar con el término horror body, o sea, este horror que se manifiesta a través del cuerpo de los personajes, del cual David Cronenberg es uno de los mejores ejecutantes y representantes. Si ustedes entran en esa mentalidad para ver cómo la deformidad nos habla y para ver cómo la transformación del cuerpo nos dice cosas dependiendo del contexto de la película, les aseguro que van a disfrutar muchísimo a la sustancia. En particular, bueno, Tetsuo no es de David Cronenberg, pero es una película que nos lleva más o menos a los mismos terrenos de transformaciones físicas que están manifestando hacia afuera, evidentemente, los penares internos del personaje y estos fetichismos, estas ideas raras que tiene el personaje se manifiestan en su cuerpo. Tetsuo es de Shinya Tsukamoto. David Cronenberg tiene una filmografía espectacular. En prácticamente todas sus películas hay una dosis de transformación física que habla de lo que los personajes traen adentro. Pero además tiene una que yo creo que cae muy bien plantada, como es Videodromo. Videodromo, además de tener estas transformaciones, además de jugar de manera muy clara con el horror body, está muy metida en la crítica a la televisión y a los medios de comunicación y a cómo nos aprisionan, nos transforman y nos oprimen de manera muy clara a la gente que los consumimos de manera compulsiva o en el dominio que ellos pueden tener sobre nosotros en cuestión de mente.
Es una película un tanto paranoica también, ¿no? Es una película de los años 80 en donde se hablaba todavía de los futuros alcances de la televisión, y uno de sus personajes sufre corporalmente esos alcances de la televisión, ese control que la televisión tiene sobre la mente de la gente, y lo podemos empezar a ver ahora también con televisión contemporánea. Y yo les pido, ¿no?, que piensen mucho en David Cronenberg, revisen en particular La Mosca. Creo que La Mosca es una de las películas que más se hermanarían en cuestión de transformar al personaje y para qué lo están transformando con la sustancia. Yo pensaba mucho, primero en Cronenberg, luego en Videodromo, pero para que entiendan lo que quiero decir con la deformidad del personaje, revísense La Mosca de David Cronenberg, que sí, tenemos la otra versión, la de los 50, La Mosca de la Cabeza Blanca, pero allá la deformación y la idea es otra. Es una película muy metida en el discurso de la Guerra Fría todavía, el científico loco. Acá tenemos al científico loco padeciendo su propio pacto con el diablo, que en este caso es la ciencia. Es una película bien interesante. No sé si tú te acuerdas de La Mosca y de la famosa escena, la famosa escena del almuerzo. Es una película que, sí, o sea, ¿qué es? ¿80s? 86 de David Cronenberg, sí. Todavía no podía ver esas películas. No, pues ninguno. En esa época veíamos películas que no nos tocaban. Como Cría Cuervos de Saura. Pero sí, o sea, yo pienso en La Mosca, pienso en Crash también, ¿no? Por este juego erótico, ¿no? Los cuerpos durmiendo, ¿no? Sí. Tiene esa parte. Crímenes del Futuro, que es la más reciente. Crímenes del Futuro sería una que está muy al alcance, que también tendrían que ver para entrarle a la estética y a la viscosidad de la sustancia, ¿sí? Crímenes del Futuro, seguro. Y de cierta forma, sin hacerles demasiado estropeo, pero El Hombre Elefante. Sí, yo también pensé en El Hombre Elefante de David Lynch, por ahí, especialmente en la segunda parte de la película, ¿no? Qué tan humanos son los humanos que, y voy a entrecomillar, no se ven como humanos, ¿no? También juntando todas esas ideas, creo que pueden sacarle un poquito más de jugo a la sustancia. Creo, o sea, aunque tengas como conocimiento de estas películas, aunque hayas leído algunos otros libros, ¿no? Vinculados también a estas dobles personalidades, ¿no? Que conviven en una misma persona, que al final todos tenemos eso, ¿no? Por algún momento te vas de un lado más oscuro que del otro. Sí, creo que también es bien importante decir que este tipo de películas se están insertando en un nuevo género que se nutre de todos los anteriores, porque tienes horror, tienes comedia negra, tienes sátira, pero tienes el body horror, pero tienes algo de toque de película de serie B. Entonces son películas, es una película en particular esta, La Sustancia, que yo de repente ayer que salí del cine decía, no, pues es que o sea, echó en la licuadora a Darío Argento, pero a Cronenberg, pero a Lynch, ¿no? Pero, o sea, y luego así como La Sustancia se lo inyectó. Se echó el licuado. Y se fue a dirigir. Sí. Con el subidón del licuado se fue a hacer la película. Tú querías hablar de Jekyll y Hyde, Saraí, que también entran en el tema. Totalmente. En esta parte justo cuando está en el encuentro de la Matrix o de la persona original, Elizabeth Sparkle, que es la principal, o sea, es la mujer que se inyecta la sustancia, y la otra persona, ¿no? Que es esta mujer perfecta. Perfecta para la tele. Creo que, o sea, evidentemente uno ve a Margaret Qualley, ¿no? Maquillada, que es como la otra parte de la personalidad de Elizabeth Shue. Maquillada, vestida, uno la ve y dice, sí, claro, la chica es perfecta, ¿no? En esos términos, no quiero que se me señale, ¿no? En esos términos es perfecta. No es más guapa porque no se puede, ¿no? De entrada lo es, tanto ella como Demi Moore.
Pero aquí está presentada como perfecta para la tele. Creo que la crítica sobre los medios es muy clara. Tenemos estos dos personajes que, como dices, no sabemos, en el caso de Elizabeth, si es realmente buena persona o solo se asume ella misma su percepción de buena persona, ¿no? Porque yo llego y saludo a todos en el estudio y le digo buenas tardes al portero y por eso soy buena persona, ¿no? Y la otra, que de alguna manera viene con el ADN de Elizabeth y que no se sabe si en esa calca pues salió el negativo, ¿no? Que es un poco el juego también que plantea el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, un relato de Robert Louis Stevenson que también recomiendo darle a los sobrinos y a las sobrinas. Son lecturas bien divertidas, además bien interesantes. Y sí, acá uno parece incluso ser más fuerte que el otro, porque evidentemente eres una mejor versión de ti mismo, pero ya al final no sabes quién es quién, ¿no? Quién es el monstruo en el caso del Dr. Jekyll y quién es Hyde y el Dr. Hyde, quién es quién, quién está dominando, quién está haciendo el bien, quién es más fuerte, quién es... Ese otro juego también está presente en la sustancia y esa sería otra recomendación. ¿Tienes alguna otra o nos vamos ya de nuevo a hablar del extremismo francés o cómo lo dijiste hace rato, el Gorno? Por ahí podemos empezar, o sea, le entramos al extremismo y pensamos en Titán, de Julia Ducournau. Que ganó Cannes, por cierto, ¿no? Por eso decía que Cannes ya había tenido sus salpicaduras tiempo atrás y o sea, pero bueno. Julia Ducournau, que tiene una película anterior que se llama Raw, Crudo, en donde pues también hay mucha sangre y muchas viscosidades. Titán está en un rollo transhumanista que también tiene toques de ciencia ficción bien interesante y que está como tratando de abrir caminos para nuevas manifestaciones en el caso de Titán, del amor, de la relación, de la familia, igual que Raw, ¿no? Que cuestiona mucho las herencias familiares, ¿no? ¿Qué pasaría si tú vives en una familia de caníbales? ¿Tú serías caníbal o no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Julia Ducournau es una de las últimas hebras, aunque ahora estamos, por supuesto, recogiendo la sustancia de lo que por un lado se llamó el extremismo francés, por el otro lado se llamó el nuevo terror francés, cuando han hecho terror nuevo toda su vida. Y tú era el Gorn. El Gorno. El Gorno, que me imagino que tiene que ver con porno, gore. Ajá, el gore y el porno. Justo la ópera prima de Coralie se inserta en este subgénero. Sí, subgénero, ¿no? Venganza del más allá, que es lo que estábamos platicando hace rato. ¿Por qué les estamos diciendo esto? Porque, repito, la película es desbocada, la película es sangrienta, la película es intensa, la película no se quiere medir a la hora de hacer explícito el problema que está lanzando, que ya más o menos lo hemos desmenuzado y puesto en la mesa aquí. ¿Cuál es o por qué la estamos conectando ahí? Más allá de que el llamado extremismo francés, este cine que se empezó a hacer, este subgénero que se empezó a fabricar a inicios del siglo XXI, en donde tanto hombres como mujeres en cuestión de dirección y de creación, casi todos y todas escriben sus propias películas, hacían uso del terror, del gore, del slasher, para, así son los franceses, ¿no? Darle un sustento y un discurso mucho más atractivo que el mero espectáculo visceral, donde tendríamos, por ejemplo, aunque sus discursos tienen, Amityville y Texas Chainsaw Massacre, todo aquello, ¿no? Ellos dicen, nos gusta, pero creemos que le podemos dar un discurso extra, ¿no? Meterle más carnita. Y este extremismo francés, a través de películas en donde el exceso y el horror están muy presentes, hablan de temas sociales bien interesantes, ¿no? Desde el machismo, desde el racismo, repito, las herencias familiares, las nuevas familias, nuevas relaciones personales, todo a través de películas en donde se evidencia de manera clara y explícita el problema a través del gore. ¿Qué estamos diciendo? Y no me voy a referir a la sustancia para que no se me espanten
repitiendo que es una película muy visceral y muy monstruosa, tanto en lo que enseña como en cómo lo enseña. Me voy a Ro, por ejemplo, de Julia Ducournau. Tenemos a esta chica que es vegetariana, se va a estudiar a la universidad, su familia también dicen ser vegetarianos, ahí prueba a partir de una novatada carne cruda y se descubre como una carnívora compulsiva, hasta que llega a un canibalismo primigenio en donde se desatan sus cuestionamientos alrededor de su familia. ¿Por qué soy así? Y a partir de ahí, nada más lo va a dejar, la película toma un rumbo bastante más interesante que la mera solución del problema de ¿seré caníbal toda mi vida o no? Y es una película viscosa, y es una película sangrienta, y es una película donde la gente tenía arcadas. Cuando yo la vi en el Festival de Morelia, la gente decía, quiero ir a vomitar, ¿no? Son películas muy extremas. Ahí está metida la sustancia para que no vayan a decir, ¿no? Que es, como decían ayer, es que no es creíble. Yo decía, ay, sáquenme del baño de hombres, por favor. No es creíble, ¿qué? El cine no tiene por qué ser creíble. Se dijo en el baño de hombres que no era creíble, Saray. Bueno, se dijo en el baño de hombres, en bueno. los pasillos y en el estación también. Pero ahí también es importante decir que es un poco lo que donde mete el dedo en la llaga el gore. O sea, el gore es incómodo, o sea, no todos le entramos al género, ¿no? Porque tiene una forma de hurgar en la psique humana que cuando estás tú sentado en la butaca viendo una historia en la que te empiezas a reír o te empiezas a sentir nervioso, algo por ahí también te está diciendo, ¿no? O sea, te está mostrando una perspectiva subjetiva, partiendo, sí, de la subjetividad de situaciones muy reales como la que maneja en la sustancia, ¿no? Que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con todas estas cuestiones que pensamos que nos deshumanizan, pero que son tan humanas como la envidia. El narcisismo, por el otro lado, repito, no hay personajes perfectos en esta película, todos tienen un lado oscuro. La envidia, ¿no? La mentira, creo que están muy bien metidos en la sustancia, nombres para que apunten o reconozcan o vuelvan a ver en lo que se conoce como el nuevo extremismo francés o el extremismo francés. Acuérdense de Gaspar Noé en Irreversible, por ejemplo. Claire Denis, ¿no? Que después hizo este poema que se llama High Life. Pues sí, la gente creo que no se acuerda de, hablando de caníbales, Sangre Caníbal de Claire Denis, ¿no? Que también viene de ahí. Alexandre Aja, por ejemplo, Pascal Laugier, Javier Jens, Marina de Van, o sea, hay muchos nombres ahí metidos que empatan por un lado y que se conectan, por supuesto, con el rollo de David Cronenberg, pero que a través de esta visceralidad, y estoy diciéndolo de manera literal, de esta lluvia de sangre, de estas crueldades, ¿no? Porque Mártires, por ejemplo, es una película tremendamente cruel en lo físico. Ayer, ¿no? Habiendo mucha violencia, mucha gente se quejaba cuando a un personaje se lastima, todo el mundo dice, ay. Ayer el ay estaba por toda la sala. Pues bueno, remítanse a Mártires, ¿no? Remítanse en el interior, donde la tortura física también es parte del discurso y también está hablando de esto que nos decía Saray, ¿no? Hay cosas que nos mueve ahí adentro a través del tema que esté desarrollando la película, que en el caso del nuevo extremismo francés se manifiesta porque así lo quieren hacer, porque esa es la forma, a través de torturas, de mutilaciones, de lluvias de sangre, ¿no? De situaciones muy, muy extremas como la violación. La sustancia está directamente conectada con este nuevo extremismo francés, o como ustedes le quieran llamar, y de ahí que no solo no busque ser creíble, no debe ser creíble, ¿no? Está fantaseando en el lado oscuro del ser humano de una manera bien interesante, pero muy intensa. Y que a ti te dejó sacudida. Totalmente, porque por un lado pensaba, bueno, o sea, puedo entender, es mero entretenimiento, pero la otra vez escuchaba una entrevista de Fernando Trueba que decía que los cineastas son muy irresponsables, porque el argumento es cine, no te va a educar, no te va a cambiar la vida. Y decía Fernando Trueba, yo cuando era chaval y salieron todas estas películas de West Side Story y las luchas entre pandillas y demás, dice, de repente salías a un Madrid
en el que se escuchaba que iban a ir a rockear a los del barrio y decías, ¿pero esto de dónde salió? ¿No? Pues de la película. Claro. Perdóname, que se revisen a Darío Argento, yo creo que tendría que ser Claro, sí. un referente obligado, y por ahí, si me echas un poco de prisa, pues Salo, los 120 días, ¿no? Con Pasolini, sí, que también hace de la crueldad hacia el otro parte de su discurso. Saló es una película que Pasolini dejó como testamento fílmico ante su desilusión frente al mundo cruel, ante el ascenso, fíjense lo que son las cosas, ante el nuevo ascenso del fascismo en una Italia post-fascista, post-Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, ahí venían otra vez, y lo mismo que está pasando ahora. Pasolini arma una ópera desilusionada en donde la crueldad hacia el otro, en este caso a través del sexo y de sus fetichismos, son parte del discurso. Es decir, a ver, ¿qué tan oscuro puede ser el ser humano que podemos encontrar disfrute en este tipo de situaciones? Por supuesto, es una película tremendamente política al respecto, que es cruel, que es desgajada y que es una de las cosas más impactantes que he visto yo en mi vida, ¿no? Justo, qué bueno que la mencionas, para entender el tipo de crueldades visuales que podemos tener en el cine, no solo por ver, que quiero que quede muy claro, para saber qué nos están contando esas crueldades y estas visceralidades y estas violencias dentro de las anécdotas de la película. Lo he dicho muchas veces, una cosa es la anécdota, otra cosa es el discurso. Saló tiene un discurso poderosísimo y creo que La Sustancia también tiene un discurso bien interesante que, como dijiste en un principio, tenemos que debatir, entender y tratar de transformar entre todos al problema que está planteando, o los problemas que está planteando. Sí, es que, o sea, justo eso, como dice por ahí el señor Stallone, les hace falta ver más Vox. Yo diría que les hace falta ver y leer más sobre ese tipo de cine. Y entender sus cosas, ¿no? Y justo para eso hicimos esta pequeña lista, para que disfruten un poco más la película. No se trata de entenderla, se trata de entrarle al tema y ver qué captan ustedes. Esta lista es simplemente para tratar de que se la pasen mejor a la hora de verla o de volverla a ver, de que encuentren otros caminos de lectura ante esta y ante otras películas, y además que creo que son propuestas bien entretenidas. Saraí, danos tus redes, dinos dónde te puede ver la gente, dónde te pueden encontrar, además en el podcast Cine Garage, que creo que vas a volver ya cada semana. Yo feliz. Me pueden encontrar como @campechita en X, en Facebook, en Instagram y en TikTok. No bailo, pero ahí me encuentran como Campechita Show. Ok. Y en el programa de los domingos. En 80 millones, exactamente. Que ahí también hay otra lectura para la película, ¿no? Sobre. Ah, sí. Sí, porque bueno, a ver, la dismorfia, pero también, no sé, yo pensaba como este síndrome de Treacher Collins, en el que hay una película, Wonder, ¿no? Y cómo tenemos miedo a lo diferente. Tienes toda la razón. El miedo al otro, a lo diferente, porque en realidad todos los demás seres humanos, que no es uno, todos son diferentes, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón. Por ahí también podríamos encontrarle una lectura distinta. Pues bueno, ¿a qué hora es el programa entonces? Los domingos a las 9:30 de la mañana por el 11, o si no, nos pueden encontrar en YouTube por Canal 11 o en la aplicación 11+, que casi se parece a Cine Garage y tampoco conoce fronteras. Está en 41 países, no en 40, en 41. Saraí, mil gracias por aceptar la invitación para platicar así alrededor de La Sustancia. ¿La recomendarías? La recomendaría para quien gusta del género. La recomendaría para... Sí, para ir así con la mente súper abierta. Pero honestamente sí creo que... Tía, no te van a llevar, lo siento mucho. Gracias, Saraí. Chao. Nos vemos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.